Queridísima gente de la poesía, nuevamente estamos acá en este taller online, que la alternativa, con mucho ojo y muchas felicitaciones a la alternativa por esto, nos propuso, y bueno, estamos llegando al final de este primer ciclo. Hasta el momento hemos hablado solamente de la forma. El contenido lo hemos dejado un poquitito aparte, y efectivamente es así. Un taller básicamente debe preocuparse de la forma, porque el contenido es generalmente, o no generalmente, es siempre una prerrogativa del autor. Vale decir que si el autor escribe una oda al repollo y a mí no me gusta el repollo, mi deber como tallerista es no decirle que no escriba tonteras porque el repollo es malo, sino que es ayudarlo de alguna manera a que su mensaje poético llegue de la mejor manera dentro de lo que es la poesía, logre llegar, logre impregnar y logre, la palabra importantísima, emocionar. Bueno, les decía que hoy día vamos a hablar un poco del contenido, porque vamos a tomar un área de la poesía que es muy importante, que es la poesía política, ¿ya? Cuando estaba preparando esta pequeña parte, me acordaba de la época más álgida de la dictadura, que eran tiempos por completo dedicados a la lucha contra la dictadura. Y entonces, en ese tiempo las miradas no eran tan diferentes como ahora. O sea, la cosa era, para los que estábamos en esta línea, claro, y por supuesto que puede haber gente que discrepe conmigo, y muy bien. Y recuerdo que era casi un pecado leer en alguna parte un poema de amor, y se pedían disculpas. Y alguien decía, y con mucha razón, todos los poemas son de amor. Y es verdad, todos los poemas son de amor. Pero yo quisiera agregar algo más a esto, y decir que todos los poemas son políticos. ¿Ya? ¿Son políticos en qué sentido? En que un poema pretende cambiar algo del mundo o dejarlo tal como está. Y eso ya es una posición política, ¿ya? Ahora, claro, con esta introducción no pretendo sacarle el cuerpo a la jeringa, porque lo que vamos a hablar es de poesía política, tal y como se entiende en primer término cuando uno junta estas dos palabritas tan especiales, que es poesía y política. Entonces, les decía que dentro de los infinitos temas que abarca la poesía, creo que hoy en nuestro medio podemos visualizar con nitidez 4 de ellos como los mayormente usados. Vale decir, poesía de amor, poesía social o política, poesía mística o religiosa, poesía ecológica o de cosmovisión. Seguramente hay otras cosas, pero estas son como las que más se usan en este momento, y tal vez desde siempre, ¿ya? Ahora, solo enumerar estos títulos nos obliga a entender que están fuertemente interrelacionadas estas 4 patitas, ¿cierto? Y que no se puede aislar una de ellas sin que se nos quede pegada en una parte de la otra. Vale decir, en un poema político se nos va a quedar pegado un poco de amor, se nos va a quedar pegado un poco de ecología, se nos va a quedar pegado, y viceversa. Hay muchos poemas de amor que rayan en lo político, muchos poemas políticos que parten a partir de una expresión de amor de pareja, pero de ahí saltan o de amor de hijo, como lo vamos a ver más adelante, y de ahí saltan a la política, ¿ya? Es importante entender que este fenómeno de escribir poesía política está muy lejos de ser nuevo, pero bastante más lejos de lo que pensamos, porque uno siempre piensa en la poesía política como
como de la primera mitad del siglo XX, cuando empieza a hacerse una poesía política militante ya de corte izquierdista marxista. Pero eso va mucho más allá. Entonces, yo quiero conversarles, por ejemplo, de Omar Khayyam, que es un poeta persa, lo que actualmente es Irán, del siglo XI, ¿ya? Y Omar Khayyam escribe en su libro Las Rubayatas una poesía llena de desobediencia a la autoridad política religiosa de entonces y a la estrechísima moral con que estaba. Entonces, Omar Khayyam, que es un militante ateo, que es un bebedor, pero muy, muy grande. Entre ellos dice, en uno de sus rubayatas, que son unos poemas cortitos, Khayyam se pregunta, no puedo entender, ¿qué hace con la plata el que compra vino? O sea, no sé, o sea, el que vende vino. O sea, vale decir que no puede haber nada más sublime para él que comprar vino, o que beber vino, ¿ya? Y bueno, también, como les decía, tiene todo un rollo con la cosa religiosa, y eso estamos hablando del siglo XI, ¿ya? Hay más ejemplos en todos los siglos, ¿ya? Es importante investigar y deleitarse con esto, porque, por ejemplo, me acuerdo acá de la Divina Comedia de Dante, ¿ya? Que tiene todo esto que ver con el infierno, pero Dante en los diferentes círculos del infierno va poniendo a diferentes políticos de la época, ¿ya? Entonces, claro, entonces es una lectura muy linda, donde uno puede ir viendo, y en general, para mí en lo personal, la poesía política, y más allá del color que tenga, yo soy una persona de izquierda, pero disfruto mucho de la poesía política, incluso la que no es de izquierda, incluso la que es de antiizquierda. Si la poesía es buena, para mí es poesía, y la disfruto. Ahora, también es necesario establecer una diferencia entre lo que es poesía política y poesía social, ¿ya? La poesía política es la que está directamente metida en la chuchoca política, que es casi partidista, como uno de los libros que considero yo que es el más mal libro de Neruda, que es Alabanza de la Revolución Chilena, incitación al nixonicidio y Alabanza de la Revolución Chilena, que son unos tercetos en que Neruda, en el año 71, en plena época de la Unidad Popular, le tira muy feo a los yanquis y el golpe de Estado que estaban preparando. Es un libro que cumple una función en su momento, pero que no pasa de allí. En cambio, la poesía social, que se junta mucho con la política, tiene que ver con las demandas de una sociedad por mejorarla. Indudablemente que pasa por la política. Y desde ahí se producen este tipo de confusiones, ¿ya? Yo no sé, y no creo que nadie sepa quién inventó el término panfletario, ¿ya? Pero durante décadas ha sido usado por quienes descalifican la poesía política. Pero yo que califico la poesía política, que me gusta la poesía política, también entiendo que hay una poesía panfletaria. Vale decir, cuando ese poema o supuesto poema pasa a ser solo un discurso y no tiene los elementos de emoción, de construcción de palabras que significa la poesía, no deja de ser un panfleto, ¿ya? Aun cuando pueda ser muy útil. La utilidad de eso yo no la voy a criticar, pero estoy solamente hablando desde la poesía. Entonces, para mí, si alguien me dice la poesía panfletaria, sí, la poesía panfletaria existe, ¿eh? Sin juicio de valor, pero existe. O sea, o con un juicio de valor estrictamente poético, ¿ya? Un valor social no. Por tanto, lo que quiero decir que no todo poema político es panfletario.
puede ser muy político y puede tener un tremendo contenido y belleza poética. Por tanto, está fuera del panfleto. Cuando carece de la belleza, de la emoción, de la sugerencia que se le pide a la poesía, para mí, en lo personal, y si alguien discrepa conmigo, perfecto, cuando carece de esas cosas, el poema pasa a ser panfleto. Y aprovechamos aquí de decir que el panfleto no existe solo en la poesía política. En la poesía amorosa podemos tener panfletos. Podemos tener así un poema que hable de corazón y de beso y de crepúsculo y de atardecer y que no logre enganchar bien con la construcción del verso, y sería un panfleto amoroso. También pasa, y mucho, con la llamada poesía erótica, que a mí me gusta también y que es muy buena y que hay bellísimos ejemplos, pero sí, muchas veces mucha poesía erótica o llamada erótica no pasa de ser un panfleto pornográfico. Entonces es porque, o sea, en el fondo el panfleto es cuando no se ha trabajado el texto como poema, ¿ya? Y bueno, en un taller la idea es trabajar el texto como poema. Volviendo un poco atrás, la pregunta: ¿tiene derecho el poeta a la opción política o militancia y a escribir poemas políticos? Bueno, es una respuesta que queda abierta y que yo respondo por mí, sí, tiene todo el derecho y en muchos casos, según yo, tiene la obligación. Así es que el poema político es un poema absolutamente legítimo, tanto como el de amor o como de cualquier otro tipo de poema. Entonces, recapitulando un poco, la poesía política no es nueva, ¿cierto? Bueno, aquí vamos a hablar de poesía social y política como si fuese lo mismo, aunque hicimos la aclaración de que no es exactamente lo mismo, pero vamos a hablar como si fuese lo mismo. No es nueva, es útil, puede ser muy bella poesía o puede ser muy mala poesía y caer en lo que se llama el panfleto. Entonces, son cosas que tenemos que tener bien claras. O sea, si vamos a escribir poesía de cualquier tipo, incluida la política, hagamos poesía, ¿ya? Por muy fuerte que sea, si la poesía puede ser fortísima, pero el que sea fuerte, el que sea bélica, el que sea frontal, no le quita el carácter de poesía. Lo que le quita el carácter de poesía es que no esté trabajada como tal, en que vaya más las ganas de decir algo que el cómo se dice. Ya, adelante. Uno de los ejemplos, el primero que tomo acá, es El regalo de Alberto Padilla. Alberto Padilla es un poeta cubano, anticastrista, antirrevolución, que creo que estaba radicado en Estados Unidos cuando escribe esto. Se llama El regalo. He comprado estas fresas para ti. Pensé traerte flores, pero vi una muchacha que mordía fresas en plena calle y el jugo espeso y dulce corría por sus labios de tal modo que sentí que su ardor y avidez eran como los tuyos, imagen misma del amor. Hemos vivido años luchando por vientos acres, como soplados de las ruinas, mas siempre hubo una fruta, la más sencilla, y hubo siempre una flor. De modo que aunque no sean lo más importante del universo, yo sé que aumentarán el tamaño de tu alegría, lo mismo que la fiesta de esa nieve que cae. Nuestro hijo la disuelve sonriente entre los dedos, como debe ser Dios con nuestras vidas. Nos hemos puesto abrigos y botas, y nuestras pieles rojas y ateridas son otra imagen de la resurrección, criaturas de la diáspora de nuestro tiempo. Oh Dios, danos la fuerza para proseguir. Como ven, en este poema, justamente parte con lo que hablábamos, parte hablando de amor. He comprado unas frutas para ti porque ellas me recordaban tus labios y todo eso. Luego toma el tema político, habla de la diáspora, un poco referido a la migración cubana hacia Miami. Y luego engarza con lo religioso. Oh Dios, remata, oh Dios, danos la fuerza para proseguir, ¿ya? Es un poema con el que políticamente no estoy de acuerdo tan claramente,
pero que sí es claramente un bello poema. Es un poema en el que se trabajó, en el que se hizo poesía, por tanto está fuera de lo que llamábamos el panfleto. Del otro lado, hay un lindísimo poema de Benedetti que es Hombre preso que mira a su hijo. Cuando era como vos me enseñaron los viejos y también las maestras bondadosas y miopes que libertad o muerte era una redundancia. ¿A quién se le ocurría en un país donde los presidentes andaban sin capangas que la patria o la tumba eran otro pleonasmo, ya que la patria funcionaba bien en las canchas y en los pastoreos? Realmente no sabían un corno, pobrecitos, creían que libertad era tan solo una palabra aguda, que muerte era tan solo grave o llana, y cárceles, por suerte, una palabra esdrújula. Olvidaban poner el acento en el hombre. La culpa no era exactamente de ellos, sino de otros más duros y siniestros. Y estos sí, cómo nos ensartaron en la limpia república verbal, cómo idealizaron la vidurria de vacas y estancieros, y cómo nos vendieron un ejército que tomaba mate en los cuarteles. Uno no siempre hace lo que quiere, uno no siempre puede. Por eso estoy aquí, mirándote y echándote de menos. Por eso que no puedo despeinarte el jopo, ni ayudarte con la tabla del 9, ni acribillarte a pelotazos. Vos ya sabés que tuve que elegir otros juegos, y los jugué en serio. Y jugué, por ejemplo, a los ladrones, y los ladrones eran policías. Y jugué, por ejemplo, a la escondida, y si te descubrían te mataban. Y jugué a la mancha, y era de sangre. Botija, aunque tengas pocos años, creo que hay que decirte la verdad para que no la olvides. Por eso no te oculto que me dieron picana, que casi me revientan los riñones. Todas esas llagas, hinchazones y heridas que tus ojos redondos miran hipnotizados son durísimos golpes, son botas en la cara, demasiado dolor para que te oculte, demasiado suplicio para que se me borre. Pero también es bueno que conozcas que tu viejo cayó o puteó como un loco, que es una linda forma de callar, que tu viejo olvidó todos los números, por eso no podría ayudarte en las tablas y por tanto todos los teléfonos, y las calles, y el color de los ojos, y los cabellos, y las cicatrices, y en qué esquina, en qué bar, en qué parada, qué casa, y acordarse de vos, de tu carita, lo ayudaba a callar. Una cosa es morirse de dolor y otra cosa es morirse de vergüenza. Por eso ahora me podés preguntar y sobre todo puedo yo responder. Uno no siempre hace lo que quiere, pero tiene el derecho de no hacer lo que no quiere. Llorá nomás, Botija, son macanas que los hombres no lloran. Aquí lloramos todos. Gritamos, berreamos, moqueamos, chillamos, maldecimos, porque es mejor llorar que traicionar, porque es mejor llorar que traicionarse. Llorá, pero no olvides. Bueno, ahí tenemos un poema que viene desde la otra vereda y que también está bellamente construido, está mucho más cerca de lo que nosotros como país vivimos. Y claro, tiene una cantidad de imágenes que podríamos a simple vista definir como metáforas, aunque técnicamente no lo sean. Pero está. Y esa es la gran gracia de la poesía política, y de la buena poesía política y social, que guste. Y además el deber de quien escribe un poema político tiene que ser la apertura, porque no saca nada con escribir para los convencidos de su mando. Tiene que intentar abrir y convencer a más gente. Y creo que ambos de los poemas que hemos leído en esta primera parte logran hacerlo.